Buenas chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Van a ver allí en la plataforma que cuando les subí el primer texto del módulo 2, que es el 3 de los profes, les puse también el texto 4, que es Defender la sociedad de Foucault. ¿Tá? Van a ver que acá les dejé, digamos, el resumen del texto. Se los muestro ahí como por arriba, como la introducción, que significa tener un derecho de vida o de muerte. Ya algo, es imposible entender esto sin haber visto la otra PPT, ¿tá? Así que vayan ahí en orden. Cómo se dan las transformaciones en el derecho político a partir del siglo XIX, qué diferencias tienen estas técnicas, hablamos de la anatomopolítica, hablamos de la biopolítica y cuáles son las diferencias, y cómo va a verse, digamos, esta nueva forma de gobernar en bueno, la higiene pública, a qué se va a centrar, ¿no? A los problemas de la vejez, a la natalidad, a la morbilidad, a todos esos aspectos. Y también les voy a dejar, acá les descargué en PDF para ya subírselos, un, tampoco sería un resumen sería lo que está en la PPT. Esto yo lo armé más que nada explicativo, ¿tá? Como de los conceptos principales. Entonces, primero deberían leer el texto original, tengo por acá, léanse el texto original, después les recomiendo que vayan a la PPT, está todo resumidito, si no llegan a leerlo, vayan a la PPT, considero que a veces pueden que no lleguen, y si algo queda en duda, se van al PDF que les voy a subir. ¿Tá? Bien. Yo ahora les voy a ir intercambiando y les voy a ir explicando algunas cositas desde acá porque me parece, a mí por lo menos me queda más práctico y está más claro, me parece. Fueron herramientas que me fui armando en el correr de todo este tiempo, estos años, para, y para explicarles y que ha servido. ¿Tá? Ustedes me dicen igual después cuando nos juntemos. Bien, dentro de Defender la Sociedad, el capítulo que va en esta parte es del poder de la soberanía al poder de la vida, y dice que va a examinar la transformación del poder en las sociedades modernas, este gran cambio que se va a dar. Y en lugar de concebir el poder únicamente como una forma de coerción ejercida por el Estado soberano, porque bueno, en esto de gobernar o de establecerse un Estado, generalmente lo que uno se imagina es que hay que seguir las normas del Estado, porque si no van a haber normas coercitivas que nos van a imponer que actuemos de cierta manera, ¿no? Entonces, vendría a ser como la forma del poder antes de que se dé esta transformación, digamos. Pero Foucault va a argumentar y va a explicar en este texto cómo el poder ha evolucionado hacia un enfoque más sutil y amplio, que no solamente no se va a centrar en la coerción hacia los cuerpos, sino que se va a centrar en el control y la regulación de la vida de las personas. Es mucho más amplio, parece que es de alguna manera, al ser no coercitivo, parece que fuera no violento. Sin embargo, acuérdense de esta palabra, es más sutil, pero no deja de ser un poder y por ende el ejercicio puesto a las personas y con ciertos mandatos. Entonces, no se crean la idea de que, bueno, el poder en las sociedades modernas no va a tener ciertos tipos de violencias, por ejemplo. En el pasado el poder se entendía principalmente como un poder soberano que ejercía el Estado, basado en la capacidad de imponer leyes, castigar y gobernar sobre los individuos, como bien le venía diciendo. Pero en los siglos XVIII y XIX, según Foucault y según sus análisis, hubo esta transformación hacia una forma más difusa, dispersa, que se enfocaba en la gestión y regulación de la vida de las personas. ¿Por qué también difusa y dispersa? Porque no se trataba de buscar a las personas para castigar, no se buscaba la manera de, bueno, ¿estás cumpliendo la ley o no? ¿Vas preso o no? Acá, al estar difuso y disperso implica que se van a utilizar diferentes técnicas de poder para que la persona se regularice a sí misma también de alguna forma. Eso vamos a ver cómo se aplicó en Uruguay después también. En este nuevo poder, que Foucault denomina biopoder, se centra en la vida de la persona. Acá no quiero asumir de que no lo saben, pero no me cuesta nada decirlo. Asocian siempre las palabras con su concepto, ¿no? En este caso, biopoder, poder sobre la vida, ¿no? Lo bio de vida. Entonces, ya no se va a centrar en general en la coerción, sino que se va a centrar en la vida misma de las personas, en los aspectos como la salud, la sexualidad, la reproducción y la población. Y en este punto, creo que algo ya habíamos nombrado, pero está bueno hacer énfasis, que cuando el Estado pone su foco en estos aspectos de la persona, va a estar ejerciendo el poder en todas sus formas, ¿no? Porque va a controlar qué aspectos de la salud tiene que ir a poner el foco, por ejemplo,
en el control y la prevención de las pandemias y endemias. Temas sexualidades y reproducción muy vinculado a lo que tiene que ver con, bueno, traer nuevas vidas, ¿no? En qué condiciones se traen y qué personas estaban como, entre comillas, con las condiciones, ¿no? Para hacerlo. No a todos se les permitía. Y después en la población en general, como con algunas prácticas, bueno, más abajo dice, ¿no? Como este biopoder va a operar a través de instituciones y prácticas disciplinarias. Las instituciones, bueno, acá, bueno, la medicina, evidentemente, por esto del control en la salud, la sexualidad y la reproducción, pero también, y una de las principales instituciones va a ser la educación. El sistema educativo siempre va a estar conformado con diferentes técnicas que van a ir sobre las personas para lograr lo que el Estado considera necesario en ese momento. Eso puntualmente también lo vamos a ver en la historia en el Uruguay, cómo se da todo esto, porque esto a veces parece muy ambiguo porque estamos hablando a nivel mundial y un análisis de Foucault, pero cuando vayamos a Uruguay vamos a ir bajando mucho más a tierra esto. Estas instituciones ejercen un control sobre los individuos al regular sus cuerpos, sus comportamientos y su vida en general. Hoy decíamos de la sutileza. Sigue siendo sutil, pero está más dentro de la casa que nunca y más dentro de la persona que nunca, ¿no? El biopoder, perdón, no solo busca controlar y regular la vida de las personas, sino también producir y gestionar poblaciones saludables y productivas. El enfoque también en este sistema va a ser que las personas estén sanas para poder trabajar y por ende poder producir, eh, poder generar nuevos ingresos para el país. Foucault examina cómo se establecen normas y técnicas que normalizan y disciplinan los cuerpos y los comportamientos de acuerdo a los ideales de salud, belleza y productividad. Esto implica la creación de categorías y clasificaciones, la vigilancia y el control de los individuos y la internalización de normas y valores sociales. Esto se suma mucho a lo que veníamos hablando, ¿no? De las categorías, las clasificaciones, muy vinculado a la parte de medicina, psicología si se quiere también, psiquiatría, y la parte también educativa, ¿no? Los normales, los anormales, los enfermos, los locos, ¿no? Todas esas diferenciaciones tan bruscas a veces, pero que en la historia y lamentablemente hasta hoy se sigue reproduciendo un poco. Y la vigilancia, evidentemente, si el Estado pretende de nosotros que actuemos de cierta manera, siempre va a haber un estilo de vigilancia, pero no lo nombra como coerción como lo nombrábamos en el otro sistema, digamos. Bien, en este contexto también va a introducir el concepto de biopolítica. Hasta ahora hablamos de biopoder, ¿no? Ahora, el concepto de biopolítica, que se va a referir a la forma en que el poder político y las estrategias gubernamentales o la gubernamentalidad que veníamos hablando, que son todo ese conjunto de técnicas y estrategias, se centran en la vida y en la población. La biopolítica va a implicar la gestión de la vida colectiva a través de medidas y políticas que afectan a grandes grupos de personas, como la atención médica, en esto de la prevención que hablábamos, porque bueno, a ningún gobierno le sirve tener personas enfermas, ¿verdad? Porque el país deja de producir, pierde la mano de obra. La higiene pública, que también va a ser en pro de prevenir enfermedades, las políticas de bienestar y la regulación de la reproducción. Esto es sobre todo vinculado a la parte médica. Además va a analizar la transformación del poder, esto que veníamos hablando, cómo pasa de una forma de poder soberano, centrado en el Estado, a un poder más amplio y sutil que se enfoca en el control y la regulación de la vida. Y acá es donde aparece este concepto de biopoder y biopolítica, que ambos son conceptos que se centran en la gestión y en la disciplina de los cuerpos. Y acá esta palabra es la que también nos va a llamar la atención en esto de, bueno, no hay coerción, no hay algo que se impone, pero sí se disciplina. Entonces, sigue en la sutileza, pero se sigue haciendo, en lograr que los cuerpos, o sea, que las personas nos comportamos de la forma en que el Estado así lo quería y lo requería, así como en la producción y gestión de poblaciones saludables y productivas. Y acá directamente, después que explica en el texto toda esta transformación del poder en las sociedades modernas, va a empezar a explicar el derecho de vida o de muerte, que parece como bastante complejo, pero leyendo el texto, si quieren ir a los punteos que yo les hago, y tal vez con estos otros apuntes pueden llegar a entender mucho mejor, y que van a haber bastantes preguntas que vamos a estar practicando el sábado sobre esto. Bien, les leo y ahora después les explico. El concepto de derecho de vida o de muerte se refiere a la capacidad que tiene el poder para ejercer control y decisión sobre la vida y la muerte de las personas.
Ya algo hemos adelantado cuando hablamos de que en las sociedades modernas el Estado se centra en los cuerpos, ¿no? Y en el disciplinamiento y en el control, bueno, de la natalidad, todo lo reproductivo, lo médico, lo escolar. Entonces, acá, cuando hablamos de derecho de vida, hablamos también de esto, ¿no? De las posibilidades que tiene el Estado de ir sobre eso y generar lo que al Estado le conviene y necesita en ese momento. Foucault argumenta que en estas sociedades modernas el poder no solo busca preservar y proteger la vida, no solamente es mantener la vida, sino también tiene la capacidad de decidir quién vive y quién muere, porque el Estado tiene todo el poder y puede decidir sutilmente. Acá no se trata de una guerra, ¿no? No se trata de, bueno, mato a uno o dejo vivo al otro. Es una guerra mucho más interna, si se quiere, que ahora vamos a ver otro concepto sobre el racismo de Estado que refiere un poco a esto. El derecho de vida se va a referir al poder del Estado y de otras instituciones médicas, escolares y de atención social para regular y controlar la vida de las personas, y estableciendo normas, reglamentos y prácticas que afectan a la salud, reproducción, otros aspectos de la vida, como ya hemos nombrado. Y este derecho se va a ver manifiesto en la promoción de políticas de salud pública, como puede ser, vamos a ver en Uruguay puntualmente, la obligatoriedad, perdón, en el tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Más cercano al 2024, ya hace muchos años, pero quiero decir más ahora, después de los 2000, creo. No sé, de repente la obligatoriedad de, para sacarse el carnet de salud, que las mujeres se hagan un PAP, ¿no? Para detectar enfermedades que tengan que ver con el útero y que pueda afectar la reproductividad. ¿Qué más se me ocurre? Bueno, en un momento para entrar a la escuela, o sea, hasta ahora también, ¿no? Pero hubo un corte ahí, en un momento se empiezan a pedir esas vacunas. Bueno, no podés estudiar si no estás vacunado. ¿Por qué? Porque si tenés enfermedades, lo podés transmitir o te podés contagiar y así morir. Bueno, atención médica y los servicios sociales que brindan para mantener la vida. Los servicios sociales también está vinculado a lo educativo porque pueden ser clubs, deportivos, ¿no? Pues bueno, en tanto invertimos en todo eso, estamos invirtiendo en vida. Ahora, ¿qué pasa con este derecho de muerte? A ver si les explico. Bien, por el contrario, el derecho de muerte se va a referir a la capacidad del poder para permitir o incluso causar la muerte de ciertas personas o grupos. Foucault sostiene que el poder no solo mata de manera directa y violenta en guerras, ¿no? En encuentros bélicos entre países, estados, sino que también crea condiciones y estructuras que hacen que algunas vidas sean más vulnerables y menos dignas de protección y cuidado. No sé, les pongo un ejemplo. Si en Uruguay hay lugares del país, más que nada del interior del país, que no tienen agua potable, es una forma indirecta de matar, ¿no? Porque sabemos que si las personas consumen agua que no es potable, se pueden enfermar y pueden morir. Entonces, más allá de que ahora en la actualidad no tenemos de repente tanto, sí existen en el mundo, ¿no? Pero digo en Uruguay, no tenemos guerras, sí tenemos estas cuestiones de poner la vida de las personas en mucho más vulnerabilidad. Por ejemplo, también se puede manifestar en la negligencia hacia ciertos grupos de marginados a través de la exclusión social, la falta de acceso a servicios de salud adecuados o incluso la aplicación de la pena de muerte en sistemas legales, eso sería en otros países. Pero esto de la exclusión social existió y siempre va a existir porque para que la sociedad funcione tiene que haber, entre comillas, una caracterización de las personas y ver quién sirve y quién no, lamentablemente. ¿Quiénes están excluidos socialmente, por ejemplo, de nuestra sociedad? Las personas que están privadas de libertad, y podemos pensar también las personas que están privadas de su libertad en hospitales también, ¿no? Por ejemplo, en el hospital psiquiátrico. Bien, entonces, resumiendo un poquito y conectando ambos conceptos. El derecho de vida o derecho de muerte para Foucault implica que el poder tiene la capacidad de ejercer control y tomar decisiones sobre la vida y la muerte de las personas. Esto no se va a limitar a la preservación y protección de la vida, sino que también incluye la capacidad de permitir o causar la muerte en ciertas circunstancias o poblaciones. ¿A quién dejamos vivir, no? Esto se ve también pila en las negligencias médicas. De, no sé, de repente la violencia que hay sobre las personas mayores, ¿no? Tal vez, bueno, no son productivos porque en realidad no sé, cobran jubilación, que es el dinero que sale de las personas que están trabajando actualmente, es un gasto menos para el Estado. Lamentablemente, todo esto que digo lo digo lamentablemente porque no es que uno esté de acuerdo, pero nada, hay que asumir que hay cosas que pasan, ¿no?
Foucault busca llamar la atención con esto, sobre el poder, cómo el poder opera de manera sutil y amplia, influyendo en la vida y la muerte de las personas a través de la regulación, la disciplina y la creación de condiciones que va a determinar sí o sí quién vive y quién muere. Entonces, acá está también resumido un poco lo que tiene que ver con la transformación del poder en la era moderna, el biopoder, la biopolítica, y vamos a introducir otro concepto ahora. Foucault va a destacar que el racismo emerge como una herramienta crucial para el biopoder porque va a establecer una división en la población, clasificando a algunos como dignos de vivir y a otros como merecedores de la muerte. El racismo, según Foucault, va a justificar la violencia y la muerte en una sociedad que prioriza la vida. Y este concepto de racismo de Estado, que trae Foucault, se analiza sobre la articulación del biopoder con el racismo en contextos como la colonización, la guerra y la criminalidad. Y también Foucault lo que hace en el texto es una crítica al socialismo por adoptar el concepto de biopoder sin cuestionar sus bases y conduciendo formas de social racismo. Ahí, bueno, hay algunas sociedades que les cuesta como asumir de alguna manera eh, ¿cómo decirles? Las falencias que tiene todos estos cambios, ¿no? Después les voy a dejar, creo que acá tenía, sí, vamos esto después se los voy a bajar en PDF, lo tengo acá en Canva. Otro pequeño texto, capaz que les unifico todo así les queda organizadito, que tiene que ver con desarrollar un poco más el racismo de Estado, ¿tá? Que vi que hay varias preguntitas, así que les dejo también esta parte, ahora lo copio y lo pego en el otro. Bien, decíamos entonces que el racismo de Estado va a estar vinculado a la forma en que los gobiernos y las estructuras de poder, a través de sus instituciones, van a clasificar y gestionar la vida de los individuos y los grupos. No se va a limitar a una ideología o una actitud hacia las razas, porque es un modo de organización del poder que es mucho más amplio, ¿no? Y que se va a manifestar en prácticas, en políticas de estructuras. El racismo de Estado termina siendo decisiones del Estado para determinar quiénes pueden vivir y quiénes deben morir o ser excluidos. A veces el morir tampoco es tan literal, sino es excluirlos de la sociedad. Vuelvo a repetir, creo que los dos conceptos principales van a ser la prisión y van a ser los hospitales. Más que nada, donde están las personas que tienen problemas de salud mental, ¿verdad? El racismo de Estado va a emerger cuando un poder soberano que ya no solo ejerce control sobre el individuo, que antes hablábamos de esto en términos de anatomopolítica, sino que empieza a gestionar la población en términos biológicos y colectivos, decidiendo cuáles vidas son más valiosas y más dignas de ser vividas. Acá no nos centramos en cada uno por sus particularidades, sino que es una especie de juntar y comparar, ¿no? Ahí está lo violento también, ¿no? De poder decidir la vida más valiosa o digna de ser vivida. Eso ya es bastante fuerte, si lo pensamos hoy en día. Entonces, este racismo de Estado implica una biopolítica, la gestión de la vida de los ciudadanos, lo hemos visto, sobre los cuerpos, la salud y la reproducción. Va a desarrollar cómo los gobiernos controlan las poblaciones, no solo con leyes y normativas, sino que con intervenciones directas sobre el cuerpo, la salud, la educación, la familia y las prácticas reproductivas. Y ahora leyendo esto de nuevo, me acordé de un documental que vi hace poquito sobre un país, probablemente sea por África, ¿no? Ahora que estoy intentando recordar, donde operaban a las mujeres sin su consentimiento. ¿Qué tipo de operaciones? La ligadura de trompas o muchas veces sacaban el útero, ¿no? Eran personas que estaban muy excluidas socialmente por cuestiones socioeconómicas y que a los estados no les servía tenerlas, porque obviamente generaban un gasto, y mucho menos si traían hijos al mundo. Entonces, acá es un ejemplo, me parece, tal cual de lo que es el biopoder. El Estado se va a convertir, en este caso, en una máquina que organiza la vida de los ciudadanos de acuerdo a los criterios raciales, geográficos y sociales. Acá todo lo que tiene que ver con la raza va más allá del color de piel, ¿verdad? Tiene que ver con lo socioeconómico, con qué tienen para aportar a la sociedad y bueno, los conceptos que venimos trabajando. Bueno, excluyendo los innecesarios o los indeseables. Y este tipo de racismo no solo despliegan políticas públicas explícitas, sino formas estructurales y sistemáticas de la exclusión. Es decir, no está 100% dicho, digamos, sino que está por detrás de muchos sistemas o leyes. Estas formas estructurales y sistemáticas de la exclusión pasan desapercibidas a nivel individual, pero son fundamentales para el funcionamiento de las sociedades modernas. Porque otra cosa, por más que Foucault
haga esta crítica y explique todo esto, en realidad es necesario, ¿no? Él plantea que es necesario y que es imposible que se elimine también, porque es lo que hace que las sociedades sigan avanzando. Entonces nombra como el racismo de Estado para él es una herramienta clave para el ejercicio del poder sobre la vida de la población. Voy a ir acá a la presentación por si veo algo que se me haya escapado, pero bueno, lo de la guerra de raza ya lo dimos, la teoría clásica de la soberanía, derecho debido de muerte. Acá van, si pueden ver de otra manera explicada, las transformaciones que se dan, las diferentes técnicas, la disciplinaria y la nueva tecnología, anatomopolítica y biopolítica, algo nombré ahora, pero podemos profundizarlo acá, cuando hablamos de, bueno, de ir no solo al cuerpo, sino a la población en general, a lo colectivo. Acá en higiene pública, por ejemplo, en la medicina pasa a ser crucial. Los cuidados médicos, como hablábamos, bueno, los estudios para descartar enfermedades, las vacunaciones y la obligatoriedad de hacerse ciertos estudios. No sé, lo más cercano que vivimos nosotros era, bueno, no es obligatorio darse la vacuna para el COVID, por ejemplo, pero sí era necesario para viajar. Entonces ahí indirectamente está siendo obligatorio. Y eso es algo que no nos debe sorprender porque forma parte de estas nuevas formas de gobernar, ¿no? El mundo. La centralización de la información, importante para que no pasen estos contagios, digamos. Y el aprendizaje sobre la higiene y la medicalización de la población. Vamos a ver en Uruguay, traigo siempre muchos ejemplos sobre estas campañas que se hacen desde la odontología, o a veces iban enfermeros a explicar, enfermeros o médicos a explicarnos cómo lavarnos las manos, ¿no? En el jardincito. Un poco eso es disciplinar los cuerpos también, porque de alguna manera nos están explicando cómo prevenir enfermedades. Entonces llegamos a la adultez con ciertos comportamientos saludables para eso, ¿no? Bueno, después el tema de la vejez, creo que algo ya habíamos hablado. Ujú. Bueno, se va a centrar en bajar la morbilidad para alargar la vida, estimulando la natalidad, mecanismos reguladores para lograr ese equilibrio, establecer una especie de homeostasis, ¿no? El equilibrio como del cuerpo, pero a nivel colectivo, optimizar el estilo de vida y buscar resultados globales. Bien, esto es más o menos repetitivo. Recuerden que ahora, ya sea en una grabación o cuando nos conectemos, vamos a estar practicando preguntas para ver qué tanto quedaron estos conceptos y no lo vamos a seguir repitiendo. ¿Tá? Yo ahora ya les voy a estar subiendo para que sigan estudiando.